buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo si hayan almorzado, merendado o cenado, el saludo que corresponda. Nuevamente por acá, explicando algo que tenga que ver con visual. En este caso traje un formulario para poder ver un par de temas que son bastante simples, pero que tienen su cantidad de programación y que hacen que el programa este termine siendo algo un poco más elegante a la manera de trabajar. Fíjense, yo acá arriba les puse ya la consigna, ¿sí? La consigna es esto que está acá, esto es lo que va a tener que hacer. Uy, qué pulso que tengo hoy. Bueno, calcular el promedio y de acuerdo a la nota, informar si es aprobado, reprobado o aplazado, ¿sí? Esa va a ser la consigna del día de hoy. Entonces yo acá voy a poner la nota 1, acá voy a poner la nota 2 y acá voy a sacar el promedio que va a ser igual a la nota 1 más la nota 2 dividido 2. Acá en situación voy a poner aplazado, reprobado o aprobado, ¿sí? Y aparte de esto, yo como chiche le agregué un color que si es aplazado se va a poner rojo, si es reprobado se va a poner verde y si es aprobado se va a poner azul. Es un chiche. Esto es una cosa que pasaba antes cuando yo iba al colegio, que me ponían las notas de color de acuerdo a si aprobaba, reprobaba o aplazaba. Pero bueno, vamos a trabajar con eso. La idea es hacer eso. Agregué un botón nuevo, que es el botón de cálculo. Acá, nuevo cálculo, que ahora lo vamos a ver. Yo ya adelanté, hice el formulario como para no andar perdiendo tiempo en la explicación o que la grabación se vea como voy haciendo labels y todo eso, que ya lo vimos en el tutorial anterior, así que no es necesario que se los explique. En este vamos a empezar a trabajar con lo que son variables y fíjense que todo lo que yo tengo hecho acá es tres botones y todo lo demás son labels, ¿sí? O sea, tanto esta parte de acá como esta parte de acá, todos son labels. Por lo tanto, si yo ejecuto el formulario, no me va a permitir escribir nada directamente sobre cada una de esas labels. Como nombre le puse a esta label número 1, a esta label número 2, a esta le puse label promedio, a esta de acá label situación y los botones por supuesto son botón salir, botón calcular y este de acá que no le puse nombre, que sería el botón de nuevo cálculo, lo dejé así simplemente porque me olvidé de cambiarle el nombre. Nada más. Bien, dicho esto vamos a ver un poquitito cómo se compone el formulario. Más que ver cómo se compone el formulario, cómo se compone la programación, ya que tiene muchas cosas y cosas nuevas como para que ustedes vayan viendo. Entonces, recuerden las labels, ¿sí? Si no lo recuerdan no importa porque ya después a la medida que vamos programando van saliendo los nombres solos, pero también tengo hecha la programación como para que ustedes no pierdan tiempo viéndome escribir. Lo que voy a hacer es explicarles para qué es cada cosa. Dicho esto, vamos al formulario y acá está, no se asusten, toda esta es la programación, no se asusten, no tiene nada raro ni nada diferente. Cuando nosotros trabajábamos con lo que era diagramación, habíamos trabajado con lo que eran las variables, ¿sí? ¿Qué es una variable? Una variable la podemos definir como un objeto que va a guardar un solo dato, Estoy escribiendo de arriba, no sé si se llega a leer bien, yo de acá lo veo bien. Entonces, por cada variable que yo tenga, puedo guardar solamente un dato. Eso significa que si yo voy a tener tres datos, voy a necesitar tres variables. Cuatro datos, cuatro variables y así una variable para cada cosa. En este ejercicio que estamos haciendo, nosotros tenemos el número 1, el número 2 y el promedio. Por lo tanto, yo acá voy a tener 1, 2 y 3 variables. Bien, las variables pueden ser numéricas, texto, pueden ser fecha, ¿sí? Pueden ser moneda, moneda, y puede ser, me falta uno, moneda, fecha, sí, bueno, con eso vamos bien. Ahora, la numérica puede ser entera o decimal. Si el decimal tiene pocos decimales, va a ser simple. Si tiene muchos decimales, va a ser doble.
¿sí? Bien, ahora todo esto que yo les anoté, obviamente lo tiene todo esto en frontera final como para que bajen la parte teórica, está todo anotado, muy prolijito, muy lindo, hecho por su servidor, así que consulten ese material en donde tienen todas estas variables y todas las demás explicadas una por una. Bien, si la variable es entera, nosotros la vamos a definir como integer, que es esto que está acá arriba. Como yo voy a cargar dos notas y las dos notas van a ser de tipo entero, yo las cargué como tipo integer. Ahora, si la variable tiene decimal, yo la voy a cargar como single o doble. ¿Sí? En este caso, como yo quiero que tenga pocos decimales, porque no me interesa que se me vaya mucho, la voy a declarar como single. Bien, ¿cómo se declara una variable? Primero con la palabra dim, siempre adentro del public. Fíjense, public class form, y ahí, acá abajito, ahí nomás declaramos la variable. Primero dim, después el nombre. Ese nombre no puede empezar con número, ¿sí? Y no pueden ser palabras reservadas. ¿Qué significan las palabras reservadas? ¿Ven esas palabras que están de azul? Bien, esas son palabras reservadas, no las puedo poner como nombre. O sea, si yo quiero poner una variable que se llame private, no me va a dar, no me va a salir, ¿sí? Es más, si yo uso, por ejemplo, en vez de promedio hubiese puesto prom, lo más probable es que me dé error porque prom es una palabra reservada de Visual, por lo tanto no la puedo usar. Bien, entonces, esta parte que está acá, esto de acá es la declaración de variables. ¿Se acuerdan cuando hacíamos en diagramación? Aquellos que no lo hicieron conmigo, revisen la parte de frontera final que está explicado cómo se hace diagramación. Nosotros hacíamos algo así, ¿sí? Antes de empezar a cargar los datos. Bien, esto que poníamos acá es esto que estamos poniendo acá. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Como para que tengan en cuenta. Bien, explicada la primera parte. Segunda parte es el botón de, bueno, el botón de salir no hace falta que lo explique, ¿no? El end es el botón de salir, ¿sí? Bien, antes de explicar el botón de calcular, voy a ir a la parte del formulario y ahí les voy a explicar primero el formulario. El formulario es esto de acá. Uy, qué pedazo de línea que hice, perdón. Esto de acá, esto es el formulario, ¿sí? Voy a cambiar el color, voy a poner un color un poco más oscurito. Ahí, bien, ahí se nota mejor, porque si no con el verde del otro lado no se nota. Todo esto es el formulario. Fíjense que está cargado sobre la propiedad formLoad. Cuando yo le hago un doble clic al formulario, me va a cargar sobre la propiedad formLoad. Eso significa que apenas se ejecute el formulario, me va a ejecutar justamente toda la programación que yo hice. En primer lugar, lo que estoy haciendo es un input box. ¿Sí? Input box. El input box vendría a ser como un componente que va a mostrarme a mí una ventana con un texto y un lugar para que el usuario escriba. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es diciéndole en este input box, pedile que me coloque la primera nota y déjame el lugar para que lo escriba. Siempre el input box tiene que estar igualado a una variable. ¿Sí? Fíjense que yo acá puse n1 igual input box, coloque la primera nota. ¿Eso qué significa? Que la nota que cargue en este input box va a quedar almacenada en n1. ¿Sí? Entonces, n1 va a ser igual a la nota 1, que yo la cargué en el input box. Después abajo yo le dije que el label, ¿se acuerdan que yo les dije que había un label que se llamaba n1? En su propiedad text, que es la que almacena el texto, yo quiero que me cargue la variable n1. Por lo tanto, esta variable, la variable label1, me va a mostrar la nota 1, que es la que cargué en el input box. Fíjense cómo todo está encadenado. Primero cargo un valor, lo almaceno en una variable y después lo muestro en un label. Esto yo lo repetí acá abajo con el número 2. Hago exactamente lo mismo. El label 2 va a mostrar el valor que está en n1, que es lo que el usuario puso en el input box. Luego hice una cuenta, una operación matemática, promedio n1 más n2 dividido 2, ¿sí?
y lo mostré en el label promedio. Acá abajo me aseguro que el label situación esté vacío. Bien, acá cabe destacar una cosa. Fíjense, yo arriba puse el label como single. Siempre que tengan una división, entonces siempre usen la variable como single o doble si quieren que tengan más, más decimales, ¿sí? Pero si van a hacer una división que tenga la variable de tipo single, porque si no, por ejemplo, en este caso, si yo hago 4 más 5, ¿sí? Dividido 2, esto me daría 450, pero estamos hablando de una variable entera, entonces esta parte me la saca y me muestra o 4 o 5, dependiendo para qué lado esté. Al ser 450 me va a mostrar 5, redondea para arriba. Entonces esto a mí no me sirve. Yo uso una variable de tipo single, entonces esto me va a dar 4,50 y me va a mostrar el 4,50. ¿Sí? Bien, entonces eso fue lo que hice en el for blow. Ahora vamos a ver qué es lo que hice en el botón calcular. Sí, el botón calcular también tiene su vueltita. En este caso estamos trabajando, ¿se acuerdan cuando en diagramación, aquellos que no vieron, vuelvo a hacer el chivo, vayan a ver diagramación en la parte de frontera final que está explicada, que lo van a entender, y si no, de última me escriben y no hay problema, les contesto las preguntas que tengan. ¿Se acuerdan que nosotros acá adentro poníamos una condición y sacábamos el sí y el no? El sí era la parte verdadera y el no era la parte falsa. ¿Se acuerdan de esto? Bien, esta condición, todo esto que estamos haciendo, lo vamos a representar con un if. ¿Cómo es, digamos, la estructura del if? Nosotros vamos a tener dos tipos de if, un if simple y un if compuesto. El if simple es así, if condición, then acción 1, else, acción 2, end if. Esa es la estructura que tendría un if común, ¿sí? Un if simple, digamos. Ahora, si el if es combinado, yo voy a tener un if, condición, then, acción 1, y acá le voy a enganchar con un else, if, condición, then, acción 2. Si quiero lo puedo enganchar con otro else if, otra vez una condición, then, acción 3. Y así puedo seguir hasta terminarlo. Si tendría una opción falsa, o sea que necesitaría que de última todas las que hice yo no sirven de nada y necesito que me dé una respuesta más, ¿sí? Lo puedo hacer con un else simple, ¿sí? Y acá abajo pongo lo que sería la acción 4. End if. Siempre termina con un end if. ¿Sí? Esta sería una de las opciones. Entonces, yo acá lo que hice fue, recuerden que acá en el formulario yo cargué los números, saqué la cuenta y en la variable promedio yo dejé guardado cuál es ese promedio. Entonces yo pregunto, si ese promedio es menor a 4, entonces en el label situación, mostrame la palabra a plazo. Y aparte, yo acá, fíjense, yo había dicho de que todas las propiedades son programables. En este caso yo estoy programando el color del label. Le estoy diciendo, mostrame la palabra a plazo y poneme el label en color rojo. Si no, si el promedio es menor a 6, mostrame la palabra reprobado y poneme el color del label, perdón, en verde. Si no, mostrame la palabra aprobado y ponémelo en celeste. Yo pongo cualquier promedio, ¿sí? Supongamos que yo pongo un promedio que sea 3. ¿3 es menor a 4? Sí. Entonces me va a mostrar a plazo y se va a poner rojo. Supongámosle que yo pongo un 4, justamente. ¿4 es menor a 4? No. Entonces va a ir a la segunda opción. ¿4 es menor a 6? Sí.
Entonces poneme reprobado y poneme la etiqueta de color verde. Supongamos que yo pongo un 7. ¿7 es menor a 4? No. Vamos acá. ¿7 es menor a 6? No. Entonces, venite acá, poneme aprobado y la etiqueta ponémela en celeste. Esa es toda la programación que tenemos en esta parte del formulario, ¿sí? Ahora, yo acá hice un pequeño atajo, truco o vagancia, podamos decirle, en la cual yo acá hice un nuevo cálculo, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos en lo que es la programación, yo acá no tengo programado ningún botón que diga nuevo cálculo, ¿sí? Pero fíjense esto, vamos a probar primero el programa para ver cómo funciona y que vean cómo funciona ese botón y les muestro cómo diría. Vamos a poner una nota, un 6, estos son los input box, un 5, enter. Y esto ya me dio el formulario, fíjense, acá yo tengo el 6, que es la nota que cargué en el primer input box, la nota 2, que es la que carga en el segundo input box, el promedio, que ya me lo sacó, y yo aprieto calcular y me dice reprobado, y me lo pone de verde de fondo. ¿Por qué? Porque 550 no es menor a 4 y sí es menor a 6. Entonces por eso me pone reprobado, color de fondo verde. Vamos con un nuevo cálculo. Fíjense, yo aprieto nuevo cálculo, pongo la primera nota. En este caso vamos a poner un aplazo. 3, 2. El nuevo aplazo, el nuevo promedio es de 2,50. Cuando yo pongo calcular, me pone a plazo y me pone el fondo rojo. Vamos con el nuevo cálculo. En este caso vamos a poner un 9 y un 10. ¿Sí? 9,50 de promedio, calcular, aprobado y me lo pone celeste. ¿Sí? Yo lo que no hice fue cambiar el color en esta parte de acá. Yo acá podría haber hecho que me haga el label situación, perdón, label situación punto backcolor, ¿sí? Va a ser igual a color punto, y en este caso yo le voy a poner que sea blanco, ¿sí? White. Ahí está. Entonces, probemos de nuevo para ver si lo que hice funciona. De paso vieron cómo se escribe el código. 9, 6, calcular, me pone aprobado. Si yo pongo nuevo cálculo, me va a pedir, vamos a poner 5, 3, ahí me lo puso blanco, ¿eh? Entonces pongo calcular y me cambia el color. Nuevamente salir y ya está. Ahora, ¿dónde está la magia? ¿Cómo fue que pasó de que yo aprieto el botón nuevo cálculo y me hace todo eso si yo no lo programé? Eso está en este pequeño rayito que ven acá, ¿sí? Que si lo apretan, tiene la opción del clic. Esta opción significa que cuando yo le haga un clic, va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Yo le puse que me haga, dentro de todo lo que yo tengo, fíjense que hay 3 objetos nada más en los cuales yo hice una programación, que fue el botón calcular, el botón salir y el form load. Entonces yo le dije que cuando yo le haga un clic al botón nuevo cálculo, me repita el código que tengo en el form load. El código que yo tengo en el form load es justamente el que me hace la carga de todo, de todos los cálculos, ¿sí? De todos los datos. Entonces, al ponerle yo que cuando aprieto el clic me ponga el for load, entonces directamente cuando yo lo aprieto me va a llamar esa programación y yo no tengo que estar nuevamente escribiendo toda la programación. De otra manera, yo tendría que haber escrito toda esta programación de nuevo en el botón. ¿Eso qué significa? Tengo una doble programación, tengo que volver a escribir todo, hacer que mi programa tenga más programación y por lo tanto sea más lento, que es lo que hablamos siempre. Más programa le pongo, más lento va a ser. Bien, entonces, lo que vimos hoy, para repasar, sí, vamos a repasar un poquitito lo que estuvimos viendo, es, en esta parte de acá, las variables siempre se declaran en el public. Si yo las declararía acá adentro, las podría usar solamente por el botón. Por eso se declaran en el public. Más adelante vamos a trabajar con variables públicas que se puedan manejar en distintos formularios. Por ahora, estas variables, y así como estamos bien, pero fíjense, variables. Usamos variables de tipo entero y de tipo decimal. Uy, perdón, error mío, decimal. Casi más pongo decimal con ese y entero. ¿Sí? Acá trabajamos con un if compuesto.
¿sí? En donde tengo un if, un else if, un else y un end if. ¿Sí? Todo esto es la estructura del if, ¿sí? If compuesto, repito. Y después, acá abajo, trabajamos con lo que es un input box, vamos a anotar acá. Es una especie de componente que se programa y siempre, esto recuérdenlo, se iguala a un componente o variable. ¿Sí? O sea, si yo en vez de N1 hubiese puesto directamente el label, también se podía. ¿Qué pasa? Que yo acá quiero que practiquen ustedes cómo es el paso de información entre un label y una etiqueta, entre una etiqueta, perdón, y una variable, entre distintos componentes. Entonces, de esta manera estamos trabajando con eso. Acá hicimos un cálculo, ¿sí? Sacamos un promedio. Y también trabajamos en esta parte de acá, en esta parte de acá, en todo esto trabajamos con el back color. ¿Sí? Es una propiedad. Lo que les decía antes, todas las propiedades se pueden programar. Bien, obviamente todo esto es tan simple como poner archivo, guardar todo y me lo guarda. Sí, yo no lo voy a dejar guardado por una cuestión de que esto después se va a transformar en un ejecutable y puede haber problemas en el momento de descargarlo. Pero tranquilamente pueden tomar, yo se los dejo, pueden tomar una captura de pantalla como para verlo o ir haciéndolo paso a paso, ir siguiendo la codificación. Prueben hacerlo, se los voy a complicar un poquitito más como la otra vez. Prueben sacando un promedio con 3 notas a ver qué pasa, a ver si pueden. Y agréguenle, aparte de cambiarle el color del label, agréguenle la opción para cambiar el color de la letra. ¿Sí? Acuérdense que están todas las propiedades, nosotros las tenemos acá. ¿Sí? Todas estas propiedades se pueden cambiar. Entonces, yo quiero cambiar el color de la letra. ¿Cómo voy a cambiar el color de la letra? ¿Sí? Fíjense, acá tengo el for color. Cámbienle acá, que es el color del texto. Fíjense qué color le quieren poner de acuerdo a cada cosa. ¿Sí? Pueden cambiar eso. Otra de las cosas que pueden hacer también es cambiarle el borde. ¿Sí? Por ejemplo, acá en situación, si está aprobado que en vez de que sea un borde simple, sea un borde 3D o que no tenga borde. Esas son todas propiedades que ustedes pueden ir cambiando. Pueden cambiarle también el tipo de fuente. Yo en eso no me metería mucho por el tema de que si por ahí la fuente no está instalada, puede traer problemas. Pero todo eso lo pueden cambiar tranquilamente. Así que, bueno, gente, me despido de ustedes hasta la próxima clase. Nos veremos en el colegio o en el próximo tutorial. Practiquen, por favor. Acuérdense que Visual no es una cosa que se aprende un día para el otro. Visual es algo que cuesta mucho y se consigue practicando mucho, mucho, mucho. Saludos, gente, y hasta la próxima. Nos vemos.